Bueno, un saludo a todos los estudiantes del sexto grado. Este día nos encontramos iniciando la fase 3. Estamos en esta semana 1 y va a ser muy importante poner atención desde la página 73 hasta la página 77. Iniciamos entonces con la página 73. En la página 73 nos dice como tema el cálculo del consecuente. Ya antes empezamos a ver que una razón geométrica es la relación de dos cantidades por medio de la división. Más específicamente, nosotros lo relacionamos como con una fracción, ¿verdad? Y decíamos que en esa fracción, por ejemplo, 7/4, antes nosotros le decíamos numerador al 7 y denominador al 4. Pero en esta ocasión, cuando estemos hablando de las razones geométricas, vamos a decirles nombres específicos. Al 7 le llamamos antecedente y al 4 le llamamos consecuente. Quiere decir que en esta ocasión nosotros vamos a calcular ese denominador o ese consecuente. Para eso vamos a estudiar esta página 73, donde ya hay un proceso a seguir. Incluso ya en el comprende vamos a ver que aparece como una fórmula que nos va a servir de guía en todos estos ejercicios. Vamos a ver entonces el primer problema que nos presenta en el analiza, que ahí nos dice, ¿verdad? Las longitudes del ancho y el ancho de largo y ancho de un rectángulo se encuentran de la razón 7 a 4. Esa es la razón por la que están relacionadas las dos cantidades. Y dice, si el largo mide 14 centímetros, ¿cuánto mide el ancho? ¿Verdad? Entonces, ya tenemos la razón que es 7/4 y ya tenemos el largo que es 14 centímetros. A partir de eso vamos a encontrar el ancho que sería la letra B, que aquí es una incógnita para nosotros, una cantidad desconocida. Entonces vamos a proceder a observar que lo único que nos interesa es hacer un producto, ¿verdad? Un producto como resultado primero de una división, ¿verdad? Nosotros conocemos que el largo de ese rectángulo es 14 y que la razón que la relaciona es 7/4. Entonces aquí tenemos 14 entre 7/4. Sin embargo, nosotros ya tenemos establecido el proceso cuando es una división de fracciones. Hemos dicho que vamos a utilizar el recíproco. Y en el recíproco, acá pueden ver en celeste el procedimiento. Entonces, 14 entre 7/4, yo lo puedo pasar a una multiplicación utilizando el recíproco de 7/4. Y el recíproco de 7/4 es 4/7, ¿verdad? Yo uso el recíproco 4/7 y entonces yo voy a escribir 14 por 4/7. En ese momento pueden simplificar de una sola vez, ¿verdad? Porque 14 y 7, los dos tienen séptima. 14 entre 7, 2. 7 entre 7, 1. ¿Qué es lo único que nos quedó? Nos quedó 2 por 4. Entonces 2 por 4 es 8, que es el valor del consecuente, ¿verdad? El valor que andábamos buscando. Ese es el ancho de este rectángulo. Pueden hacerlo de esta manera y entonces ya van a poder encontrar la cantidad desconocida. Y entonces, si ustedes siguen leyendo esta página 73, van a observar que dice, el consecuente, acá está, es igual al antecedente entre el valor de la razón. Y cuando el valor de la razón sea una fracción, así como aquí que era 7/4, pasémoslo a multiplicación utilizando el recíproco como en las clases anteriores. Vaya, entonces vamos a seguir trabajando
y vamos a observar que hay más ejemplos, ¿verdad? Aquí en el comprende es bueno que lo copien en su cuaderno y que lo tengan muy en cuenta en todos los ejercicios. Entonces, en los problemas que nos aparecen, por ejemplo, en el número 1, vemos que nos pide calcular el consecuente. Si tomamos como ejemplo el ejercicio C, antecedente 10, valor de la razón 2. Y como lo que vamos a hacer es una división, aquí se obtiene de manera directa. 10 entre 2 es 5. Y ya lo tenemos. El consecuente vale 5. Pero en el literal D, ahí no lo tenemos solo con una división de naturales, ¿verdad? Porque ahí nos quedaría el antecedente 12 y la razón 4/3, quiere decir que voy a dividir 12 entre 4/3. Y entonces yo lo voy a pasar a una multiplicación. ¿Cómo? 12 por 3/4, porque voy a usar siempre el recíproco, ¿verdad? Entonces ustedes cámbienlo siempre a multiplicación y entonces tienen que obtener de resultado, en este caso, ¿verdad? En este ejercicio, en el literal D, la respuesta es 9. 12 por 3/4 es 9. Bueno, entonces de esa manera siguen trabajando y espero que le vayan comprendiendo, ¿verdad? De estos procesos. Hagamos otro, el literal B, por ejemplo. 12 por 3/4. Nuevamente hay que invertirlo. Entonces, si invertimos eso, sería el antecedente 6 por 4/3. 6 por 4/3. O sea que ahí tenemos 6 por 4, 24, 3, 8, ¿verdad? La respuesta del literal B es 8. Bueno, entonces espero que utilicen la fórmula antecedente entre la razón, o antecedente entre el valor de la razón. Para la página 74 viene un practica lo aprendido, o sea, un resumen de todo lo que hemos hecho durante esta unidad. Así que ese lo va a trabajar cada uno de ustedes y me van a enviar las dudas que se les presenten. Continuamos entonces con la página 75. Y en la página 75 ya vamos a entrar a algo que se llama tanto por ciento o porcentaje. Lo más importante aquí es definir qué es el porcentaje, qué es el tanto por ciento, ¿verdad? Nosotros esa es una palabra común, ¿verdad? Vamos a comprar algo y dice, tiene el 15% de descuento. ¿Qué es ese 15%? ¿Qué es ese 20%? Aquí de lo que se trata es que una cantidad está dividida entre 100 partes, ¿verdad? Por eso se llama tanto por ciento. Y entonces, en este tipo de ejercicios, ¿verdad? En esta página 75, va a ser bien importante que leamos y tratemos de ir comprendiendo. Vaya, por ejemplo, aquí hay un problemita que dice, la siguiente tabla contiene los apuntes del número de goles y la cantidad de intentos que hizo Juan en sus 2 últimos entrenos de fútbol. Quiere decir que Juan hizo diferentes entrenamientos y en el primer entrenamiento hizo 5 goles de un total de 10 intentos, mientras que en el segundo entrenamiento hizo 9 goles de un total de 12 intentos. Y me pregunta en cuál entrenamiento se puede decir que tuvo más éxito. Vaya, entonces eso se encuentra dividiendo la razón. La primera razón es 5 goles entre 10 intentos. Entonces, a ese 5 a 10 se divide para ver cuánto fue el éxito. Entonces, cuando ustedes dividan 5 entre 10, van a obtener 0.5. Esa fue la efectividad. Mientras que en el segundo entrenamiento
Él hizo 9 goles de un total de 12 intentos. Entonces, cuando lo dividan, 9 entre 12 van a obtener 0.75. Entonces, es de analizar cuál fue más exitoso. El primer entrenamiento donde obtuvo 0.5%, o sea, el 50% de éxito, o donde tuvo el 75% de éxito. Efectivamente, ¿verdad? El mejor entrenamiento fue el segundo, donde tuvo el 75% de éxito. Eso quiere decir ese 0.75. Vamos a continuar entonces en esta página 75 y nos dice, el tanto por ciento o porcentaje se obtiene multiplicando el valor de una razón por 100, ¿verdad? O sea que ese valor que nosotros obtuvimos aquí, 0.5 y 0.75, se multiplica por 100. Y así yo ya puedo saber cuánto es el porcentaje de éxito. Por eso es que yo les mencionaba desde el inicio que el primer intento fue 50%, mientras que en el segundo entrenamiento fue el 75%, porque ya los había multiplicado por 100. Entonces, vamos a continuar observando que se nos presentan problemas parecidos en el resuelve. Y ahí tenemos, por ejemplo, la siguiente tabla, ¿verdad? Que ahí nos presenta los resultados de Miguel en los últimos 2 juegos de baloncesto. Y nos presenta, ¿verdad? 12 canastas de un total de 16 lanzamientos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber de qué se trata, ¿verdad? Tenemos que saber si va a ser un total, ¿cuál fue más exitoso, ¿verdad? Si fue más exitoso el primer juego o el segundo juego. Y eso es lo que nos pide, ¿verdad? En el literal A y en el literal B. Relacionar el número de canastas con el total de lanzamientos. Entonces, en el literal A, el primer paso que ustedes van a hacer es dividir lo del primer juego. O sea, 12 canastas entre 16 lanzamientos. Y ahí obtienen un 0.75. O sea, multiplicándolo por 100, el 75%. ¿Cuánto obtuvo en el segundo? En el segundo hizo 9 canastas, pero fueron un total de lanzamientos de 15. Entonces le da, al dividirlo, 0.6, o sea, el 60%. Y por esa razón, en el literal B, ustedes van a escribir, en el primer juego obtuvo el 75% de éxito. En el segundo juego obtuvo el 60% de éxito. Y entonces ustedes le escriben, ¿verdad? Que el mejor de los juegos fue el primero. De esa manera van a ir resolviendo en esa página 75. Continuamos a la página 76 y nos dice, relación entre razones y porcentajes, ¿verdad? Efectivamente, lo que hemos venido diciendo, hablado, ahora se concretiza con la teoría. Y aquí nos dice, ¿ve? Si la razón es 0.01, pues se multiplica por 100, ¿verdad? Y así se obtiene el porcentaje. Lo mismo, ¿verdad? Si obtengo 0.2 y lo multiplico por 100, obtengo que eso es un 20%. Vaya, vamos al problema. En el salón de clases de Marta hay un total de 20 alumnos, de los cuales 7 son niños. 7. ¿Cuál es el porcentaje de niños en este salón? De varoncito, ¿verdad? Entonces sería 7 niños entre el 20, que son el total de niños, ¿verdad? Entre niños y niñas hay 20. Vaya, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Para hallar el resultado, el proceso es este que les voy a sombrear acá. Esos 2 pasos son el proceso necesario. ¿Qué hemos hecho? Dividir los 7 niños entre los 20 estudiantes que hay en ese salón. Entonces, cuando ustedes lo dividan, ustedes van a obtener 0.35, ¿verdad? 0.35.
Y ese 0.35 se multiplica por 100, ¿verdad? Y ahí tienen 35%. Cuando ya lo multiplican por 100, me da permiso de decir 35%. O sea que puedo concluir que en ese salón de clases, el 35% son niños, ¿verdad? Son varoncitos. Entonces, vamos a ver que aquí efectivamente, ¿verdad? En el comprende, me lo plantea ya como una generalidad, como una fórmula. Y dice, al multiplicar por 100 el valor del porcentaje, se obtienen porcentajes, ¿verdad? Valor de la razón, 0.15, 0.70, 0.80, por 100 he obtenido porcentaje. Y también está el proceso contrario. Si a mí me dan el porcentaje, ¿cómo puedo conocer la razón? Ah, si me dan el porcentaje, el 20%, por ejemplo, yo lo divido entre 100. Y ese número decimal va a representar la razón, ¿verdad? Y entonces, para decirlo de una forma concreta, en este resuelve, en el número 1, ¿verdad? En todos estos, usted va a multiplicar cada literal por 100, ¿verdad? Por 100. Por ejemplo, en el literal B, cuando multiplique 0.07 por 100, usted va a obtener 7%. Y le escribe el símbolo, ¿verdad? Este símbolo, así. Entonces, por ejemplo, aquí en el C, usted va a escribir 75%, que es el resultado de multiplicar por 100. En el número 1, en todo va a ser eso. Y en el número 2, me da el porcentaje y me pide que encuentre la razón. Entonces, en el número 2, usted siempre va a dividir cada uno de estos valores, los va a dividir entre 100, ¿verdad? De esa manera va a obtener el valor de la razón. Por ejemplo, cuando divida 5 entre 100, va a obtener de respuesta 0.05. Y ese es el resultado. En el 54%, igual, lo divide entre 100. 54 entre 100, 0.54. Vaya, de esa manera entonces se relaciona el porcentaje con la razón, ¿verdad? Vamos a continuar este día. Finalizaríamos con la página 77, que se llaman porcentajes mayores al 100%, ¿verdad? Hay algunos casos donde los porcentajes son mayores al 100%. Veamos cómo lo plantea en el analiza. Un restaurante tiene capacidad para atender a 60 personas. Si el sábado atendieron a 90 personas, ¿qué porcentaje con respecto a la capacidad del restaurante atendieron? ¿Verdad? Solo tenía capacidad para 60, pero atendieron 90, o sea, atendieron más, ¿verdad? Por eso dice porcentajes mayores al 100%. Y vean de qué manera van a trabajar en este caso. El total atendido lo vamos a dividir entre la capacidad. Decía que tenía una capacidad de 60, ¿verdad? Pero atendieron 90. Entonces yo voy a dividir 90 entre 100. Perdón. Voy a dividir 90 entre 60, ¿verdad? 90 el total atendido entre la capacidad, que eran 60. 90 entre 60, 1.5. Y como la razón se multiplica por 100, obtengo 150. O sea que ese día el restaurante atendió el 150%, ¿verdad? De esa manera vamos a ir relacionando. Y aquí el comprende me refuerza eso que acabo de decir y lo presenta incluso como con una recta numérica, donde vean que hay porcentajes y está la relación entre la razón, ¿verdad? Entre esos números decimales que yo les decía y los porcentajes, o sea, ya la multiplicación por 100. Aquí lo que les decía, ¿ves? 0.25 es el 25%. 0.5 es el 50%.
0.75 representa el 75%. Esa escritura es muy importante irla teniendo en cuenta. Luego nos dice, ¿verdad?, que completemos los recuadros de lo faltante, por ejemplo. Y aquí, ¿verdad?, ustedes van a ir viendo 0.8, a lo que acabamos de decir, ¿verdad? 0.8 por 100 es 80. O sea que en este primer recuadro ustedes van a escribir el número 80. 1.2, nuevamente lo multiplico por 100. ¿Cuánto le da? 120. Entonces aquí escriben 120. Ahora la incógnita se ha trasladado al lado de arriba. Vean que aquí estaba 160, pero su correspondiente razón en número decimal no está. Entonces, hoy es el proceso contrario. 160 lo van a dividir entre 100 y obtienen de respuesta 1.6. Eso es lo que van a escribir ustedes aquí en el recuadro vacío, 1.6. Igual, ¿verdad? 200 lo dividen entre 100 y van a obtener de respuesta 2. Y lo escriben también en su correspondiente espacio. Bueno, entonces les pido que lean despacio, que traten de analizar y que resuelvan los siguientes ejercicios. En el número 2, usted debe de leer el problema una vez, 2 veces, lo que sea necesario. Y entonces, cuando lo divida, usted ya le explica el proceso, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, aquí a mí lo que me interesa saber es que María consume 2.5 litros de agua, cuando la capacidad o lo que se debería de consumir son 2 litros. Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es dividir los 2.5 litros que consume entre 2, que son los adecuados. Y se obtiene de razón 1.25. Y eso lo va a multiplicar por 100 y se convierte en la respuesta, ¿verdad? María lo que consume es 125% de agua. O sea, excede al 100, ¿verdad? Porque es 125%. Bueno, entonces de esta manera vamos a seguir trabajando. Les motivo a que no dejen de hacer su guía semanalmente y ojalá que este video les sirva. Pueden irlo pausando en el momento adecuado y pueden escribirme si tienen alguna duda abajo de este video. Muchas gracias por la atención prestada.